Bueno, entonces entendemos que en el corazón de la persona hay eternidad, pero también el Señor puso otra cosa, y lo podemos leer, si quieren, en Romanos capítulo 2, del 14 al 16. Yo leo. Romanos 14, 16. No, Romanos capítulo 2, verso 14 al 16. Romanos 2. Dice así: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley por sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, acá nos tenemos que ubicar, gracias Ali, nos tenemos que ubicar en el contexto. Probablemente, acá había dos interlocutores, hasta donde sé, romanos. Estaban los gentiles. Roma había tenido un problema, fue la primera iglesia, algunos calculan que fueron los que se convirtieron en esa prédica de Pablo en Pentecostés, ¿no? Que venían de otros lugares. Se instaló la iglesia, eran judíos conversos a Cristo. Nerón les dio el olivo, como se dice en criollo. Hubo una diáspora de Roma de los judíos, pero se habían convertido gentiles, entonces se transformó en una iglesia gentil. Después volvieron los judíos y hubo una diferencia litúrgica, o sea, diferencia en las formas. Los judíos tenían su forma de adorar, los gentiles venían de otra raíz cultural, y entonces hubo un problemita. Entonces acá le está hablando en esta oportunidad a los judíos. Cuando dice ley, los judíos entienden bien lo que es ley, porque es Torá, es una instrucción, es algo que hay que obedecer. Pero le está diciendo, mirá que los gentiles saben lo que está bien y lo que está mal. Y entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Vos que tenés Romanos 2, verso 14. Está Gladys acá conmigo, les presento. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley cuando por instinto le obedecen, aunque nunca lo hayan oído. Ese es el 2.14. ¿Y el 16? No, el 15 y el 16. A ver, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia, sus propios pensamientos, o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Está ahí. O sea, acá habla de que la ley está escrita en sus corazones. Estos gentiles de los que habla, evidentemente, no son ni judíos ni creyentes. Pero habla de que ha implantado una ley. ¿En qué forma se implanta la ley en el corazón de las personas? En todas. En forma de conciencia. Pero Ray Comfort, en una conferencia, hizo toda una demostración de que hay un diseño inteligente en la creación. Toda una demostración, es bárbaro, una latita de Coca-Cola con la figura de la Gioconda, todo. Y a lo último empezó a hablar del Evangelio y le dijo, esto que les está pasando a ustedes es la mejor prueba de que hay un creador, su conciencia. Un moño rojo, una frutilla en el pote. O sea, la ley nos hace entender lo que está bien y lo que está mal, y está implantado. Entonces entendemos que la ley está puesta en el corazón. En Génesis 26:5, primer libro de la palabra de Dios, es interesante porque el judío, la ley, en griego es nomos, ley,
es una ley, un estatuto, puede ser un precepto cultural, un precepto escrito, pero bueno, nomos. Génesis 26:5, léelo. 26:5. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos e instrucciones. Ahí está. La primera palabra que dice la NTV, obedeció mis requisitos. Requisitos. En la Reina Valera es mandamiento, es mitzvah. Bueno, después dice mandatos. Requisitos, mandatos. En la Reina Valera dice estatuto, es kok. Y cuando dice la última, la instrucción, en la Reina Valera dice ley. Claro, es Torah. Entonces, esta es una explicación integral de lo que es la ley. Es algo que viene de Dios. Entendemos que su mandamiento, mitzvah, su estatuto y su instrucción vienen de Dios. Eso es lo que Dios escribió en el corazón de toda la humanidad. Entonces, así como tenemos la eternidad como un punto a donde apuntar nuestra prédica evangelística, en la persona tenemos la ley. ¿Qué hablo con apuntar acá? Yo no sé si ustedes saben, algunos saben, otros no. Yo me crié atrás de un mostrador. Y la persona podía venir a hablar de fútbol, a decirme lo lindo que soy, o hablar de pajarito. Yo tenía un objetivo en mi cabeza. A ver dónde me abre una puertita y le vendo mi producto. O sea, yo era un ser sociable, pero cuando estaba atrás del mostrador, era rapaz. O sea, yo estaba atento, ¿no? A esto. Nosotros no podemos dejar de ser algo así, salvando la distancia con un comerciante, pero salvando esa distancia, tenemos que tener el objetivo en claro. Nosotros tenemos que activar por el Espíritu Santo y por su Evangelio lo que el Señor depositó en esa persona. En este caso hablamos de la ley. Hay cosas que están... capaz que la persona jamás, supongamos que vamos al medio del Congo donde nunca se predicó el Evangelio. La persona sabe que robar está mal. ¿Por qué? Porque cuando le roban se enoja. Entonces sabe que si le roba al otro, está mal. Mentir está mal. Y no tiene que leer los 10 mandamientos para saber. Porque eso está puesto, esa instrucción de parte de Dios. Uno lo ve en los chicos, ¿no? Cuando son bebés y se mandan alguna, como ya saben que no hicieron algo bien. Hola, Flor. O sea, y nadie les explicó que eso está mal, saben. Es algo que está implantado, exactamente como nos dice acá Gladys. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Hola, Flor. Tenemos que tenerlo en cuenta. O sea, así como apuntamos, lo aprendimos la vez pasada, entendamos que esto seguimos hablando del guiso de arroz con pollo de Alicia. No es un condimento, tiene que tener su medida. No podemos predicar la ley en el sentido que sea monotemática nuestra predica, pero sí hacerle entender a la gente. Por ejemplo, otra vez traté de mostrar a Greg Kedros que en el video que les compartí, o que compartí en YouTube, si ustedes lo ven, grabé el video y lo puse claramente porque no se pudo escuchar. Él es muy estricto en esta prédica, pero yo capaz que no digo así cuando hago una prédica. Yo capaz que digo, no tenés que ser un asesino serial para necesitar un salvador. Una mentira piadosa alcanza, ¿no? Y con eso incumpliste lo que Dios te pidió, que no mentirás. Y por eso necesitas un salvador. O sea, ahí presenté la ley, ¿no? O sea, ahora, ¿cuándo hay que presentarla con más energía? Cuando un tipo te dice, o una persona, mejor dicho, te dice, yo soy bueno y seguro voy al cielo. Entonces vos, mirá, vamos a hacer un diagnóstico. Yo te digo cómo hago yo. Ustedes busquen su propia forma o cópienla. No tengo copyright. Yo le digo, mira, ¿te acordás ese tipo que iba por las casas, iba con los 2 jabones? ¿O iba con el jabón marca Cañón? No sé qué marca era, no me acuerdo. Bueno, hace lo que sea.
Y ella probaba su propia marca, la ama de casa, y le decía, vamos a hacer la prueba de la blancura, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a hacer la prueba de la blancura, a ver si sos bueno. ¿Mentiste alguna vez? Y sí, todos mentimos. Bueno, pará. La Biblia dice que después de la muerte hay un juicio. Si hay un juicio y no hay una ley previa, sería injusto, porque si yo cruzo semáforo en rojo es porque hay una ley de tránsito que dice que no hay que cruzarlo. Entonces yo estoy avisado. O sea, que el registro me avisaron que cruzar el semáforo en rojo está mal. Entonces, bueno, hay una ley, dice, no mentirás la ley. Vamos a suponer, bueno, que le encendió, pero vamos a hacerlo con la mía. Yo nunca discuto lo que cree. Yo le digo, vamos a hacer con la mía. Vamos a suponer, después de la muerte un juicio, dice la Biblia, hacer con una ley, vamos a suponer que son los 10 mandamientos. Dice, no mentirás. ¿Vos mentiste? Sí. Escuchame, ¿vos robaste alguna vez? No, sí, bueno. Pero vos me dijiste que mentiste, capaz que me estás mintiendo. Aún una chance. Bueno, no sigamos, porque hay 10 mandamientos. Pero ya por mentir, ¿vos sos culpable? Sí. Y entonces no sos tan bueno. Necesitas un salvador. Ese, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esta herramienta, la podemos usar. Si necesitamos más condimento, tiene que ver con el contexto y con la persona con la que estamos charlando, o con el contexto, tal vez, si alguna vez hacemos un evangelismo en plataforma. Saber en qué lugar nos encontramos, ¿no? Porque cuando uno hace una prédica en el colectivo, en una plaza, es distinto, ahí tenés que tirar todo el mensaje, Exacto. Porque después no lo ves más. Entonces tu responsabilidad de decir todo, pero estando en contacto en frío, en contacto con personas cara a cara, es distinto, porque vos depende cómo está la persona, ahí tenés que saber a dónde apuntar, ¿no? ¿Qué podés decir? Si ya viene quebrada, arrepentida, y no le vas a ir a meter el dedo de la llaga, mirá que hizo pecado, mirá que te vas a ir, no. O sea, está bien ubicarse en ese claro, lugar. nosotros cuando, porque a veces malinterpretaba mi prédica voz en cuello, muchas veces me dijeron, o a Gladys le dijeron textual, muy duro lo que predicas. Lo que pasa es que yo no sé a quién le estoy predicando, el que necesita una caricia y el que necesita un sopapo. Porque tengo 30 personas en un colectivo, en un tren, y tenemos que ser claros. No puede quedar. Eso es otra forma de contextualizar, ¿no? Pero hagamos un hilo de lo que vimos. Hablamos ya, con esto le estoy diciendo contextualizar, que fue la que muchos no tuvieron la primera. La segunda hablamos de arrepentimiento. No puede haber arrepentimiento si no hay un concepto hacia dónde dirigir nuestro pensamiento y que dirijan nuestros pies. La ley, la instrucción, la Torá, ¿no? O sea, y no puede haber una compunción, un compungir de corazón si no se entiende que necesitamos un Salvador porque estamos condenados eternamente, el componente de la eternidad y la muerte en nuestra predicación. Pero lo interesante, si alguno quiere buscar Gálatas 3, 24 y 25. Gálatas, también una carta paulina, capítulo 3, versos 24 y 25. ¿Quién lo tiene Gálatas 3, 24 y 25? Ali, dale. Ali Sánchez. La heredera no reconocida de Roberto. No, Dios quiera. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Acá lo primero que tenemos que sacar, un ejemplo de contextualización. Pablo le está hablando a griegos. Los griegos hasta los 30 años tenían un tutor. Creo que era los 30, suponete. Bueno, la edad que significaba la adultez de los. Tenían un tutor. Recuerda cuando vimos arrepentimiento, veíamos que el llamado de
de Juan el Bautista era a enderezar el camino, y que significaba en el original volverse. O sea, y decíamos que el arrepentimiento, no podemos llevar a Jesucristo a alguien sin que pase por el arrepentimiento. Así como Juan el Bautista allanó el camino para Jesucristo, nosotros con el arrepentimiento allanamos el camino para Jesucristo. Con la ley es algo similar. Acá dice claramente que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Y es palabra de Dios. No hay manera de llevar a una persona a Cristo solo con la gracia. La NTV está muy buena también, ¿eh? A ver, dale. ¿Querés que te la lea? Dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Me encantó esta versión, porque yo hace poco lo estaba leyendo esto y me pareció tremendo. O sea, acá tenés dos posiciones que tenemos frente a Cristo. Una es la ley. Les comento, empezamos un régimen. Está hermoso, es una experiencia única, inigualable. Pero llamamos a una nutricionista, porque solo no lo pudimos hacer. ¿Quién es mi tutora? La nutricionista. La nutricia es mi tutora y yo soy la tutora de él. Que me dice... Iba a acotar eso. Pongamos la cosa en su lugar. Decí que tengo la mano grande. Dice que esta es mi porción. Yo quería que mi porción sea esta, pero ella me dice que es esta. Entonces, hasta que yo aprenda a comer correctamente, la ley, que se llama, ¿cómo se llama la piba? Vanina. Y esa es mi tutora. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el objetivo de Vanina o de una nutricionista que tenga un objetivo profesional? Es que yo incorpore las leyes nutricionales y para que yo cuide mi salud y sostenga un estado de salud óptimo a través de la nutrición correcta. Bueno, con esto se entiende claramente la función de la ley. Vos imaginate lo que hizo el Señor, que puso en las fiestas solemnes una repetición de la ley. Repetir año tras año. A los niños se les hacía repetir la ley, las instrucciones, la Torá. Entonces, era un régimen, ¿no? Así, esta porción, así. El ser humano, como una raza caída, no podía cumplir la ley. La salvación es imposible por obras. Pero siguió siendo nuestro, como explicaba el pastor Fabio, muy claramente, dice, los cordones. La calle y los cordones. Vos sabés que si te subís a la vereda, además de llevarte puesto a algún vecino, estás fuera de la ley. Entonces los cordones te preservan. Claro, a veces en la ruta, viste esos pianitos para que no te quede dormido y vos capaz que haces y volvés. Entonces es nuestra tutora, ¿no? Nuestra tutora, la ley. Pero es necesaria, dice acá, para ir a Jesucristo. O sea, ¿qué pasa? ¿Cuál es la postura? Volvemos a la primera, que algunos no estuvieron, pero está, yo lo traté de subir a YouTube, esa es la cortita. Hay tres posturas frente a la ley. Vamos a ir por la mala, las dos equivocadas. La hipercontextualización, ¿qué significa esto? Predico la ley, me pongo un kipá, me dejo la barba y predico la ley a rajatabla, a cumplir la Torá, el Shabbat, ¿no? Que es una postura, como dijo Jesucristo, ustedes no entendieron qué dicen las escrituras hablan de mí. Y después, ¿qué les pasó a los hebreos? Llamaban escritura a los comentarios de la ley, que no son la ley. O sea, generaron más ley. El claro ejemplo es cuando los discípulos estaban comiendo las semillitas
las espigas, porque era lícito comer los bordes de los campos, eso era para el necesitado. Podían comer, no estaban robando, eso se podía comer. Y viene creo que era un fariseo, si mal no me equivoco, si mal no digo, mejor dicho, y le dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como dicen las Escrituras? Bueno, Jesús, con la diplomacia que lo caracteriza, le dice, lo que contamina al hombre es lo que está en el corazón del hombre, porque lo que comemos se va a la letrina. O sea, lo que comemos tiene un destino en el baño, no tiene un destino de contaminación. Pero él dijo, está en las Escrituras. En realidad eso no está en las Escrituras, está en los comentarios de los rabinos acerca de cómo comer. Entonces nosotros, tras que no podemos cumplir con 10 mandamientos, nos volvemos religiosos y generamos más, ¿no? Esa es la hipercontextualización. ¿Se comprende el concepto? Cuando exageramos con la ley, ¿no? La subcontextualización es también llamada en este caso la prédica de la hipergracia. Yo, por ejemplo, hay un predicador, no le voy a dar el nombre, predicaba y se grababa en internet, que me parece muy correcto porque de esa manera multiplicás la llegada del Evangelio. Pero él decía, llegá a casa y habla con Dios porque Dios te escuche, porque Dios te ama y porque Dios... Y yo le escribí por privado, le digo, la verdad, te honro, te felicito porque hay que salir. Ya el hecho de salir y pararte y predicar, hay que sacarse el sombrero y hay que honrar a la persona. Pero le digo, realmente la gente no va a poder comunicarse con Dios si no se arrepiente y si no se entrega a Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador. Obviamente se ofendió, bueno, me conoce. Bueno. Yo le dije la verdad, lo honré y lo dije con mucho respeto. Pero tuve la necesidad de, pero todo esto por privado, no hago como algunos que lo ponen como comentario, me parece fuera de lugar. Y eso se llama hipergracia. ¿Cuál es la contextualización? Es decirle esta verdad eterna de que hay cosas que están mal, que después de la muerte va a haber un juicio y que vamos a tener que pagar, o